nos da la fuerza para seguir adelante. Así que te agradecemos, amado Padre, porque eres un Dios fiel y verdadero, porque es un Dios sabio y eterno, porque es un Dios amoroso y justo, y que también tienes compasión de nosotros, tus hijos. Te damos las gracias por amarnos, por bendecirnos, por socorrernos y por llenarnos de vida y de paz. A ti sea la gloria, amado pastor, a ti sea la honra, amado apóstol, a ti sea, Jehová, eternamente, tu nombre sea invocado entre los pueblos y sean sanados nuestros corazones en Cristo Jesús. Te agradecemos, bendito Padre. Ayúdanos, por favor, a convocar tu nombre y vivir eternamente y para siempre en tu presencia. A ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, entonces, gracias a nuestro Señor por permitirnos orar y vamos a entrar en materia. Ok, como mencionamos, tenemos lo que corresponde a la palabra sacal, enfatizando hoy lo que corresponde a entendido. Ya hemos mencionado eh, la palabra sacar con respecto a ser prudente, la palabra sacar con respecto a prosperar, y hoy veremos con respecto a entendido o entender, que nos ayudará pues también a comprender lo que mencionamos con relación a dar fruto al ciento por uno. Entonces tenemos esto como que hemos estado revisando, es decir, para ver de dónde venimos, o sea, es decir, por qué hemos estado viendo la palabra entendido o por qué vamos a ver la palabra entendido. Y el punto principal que ya hemos mencionado corresponde al reino de los cielos. Conforme al reino de los cielos, Jesús viene y habla a la multitud y dice que abre su boca y comienza a enseñar acerca de la parábola del sembrador, porque era una doctrina que él estaba brindando que corresponde al reino de los cielos. Por lo cual, en la parábola del sembrador, recordemos que se muestran 4 terrenos. Y esos 4 terrenos, entre uno de ellos, es el que estamos viendo ahorita, que es junto al camino. Entonces, junto al camino es prácticamente aquellos que reciben o que oyen la palabra, pero por no entender, el enemigo se las quita. Por consecuencia, el enfoque que hemos venido hablando es entendimiento. También vimos, si no estoy mal, 10 puntos acerca de por qué es que no podemos entender. Y luego de ello ya comenzamos a desglosar las palabras en griego y en hebreo de entendimiento para efectivamente, porque alguien dirá, bueno, yo entiendo todo, y ya con examinar las palabras que hemos estado viendo, que vamos a ver, que estamos en continuidad viendo de el hebreo y el griego, en este caso la palabra sakal, nos ayudará a entender si realmente nosotros estamos entendiendo la doctrina o las enseñanzas que Jesús nos está dando. Y por esta razón hemos visto de esta parte de acá que la palabra sakal, efectivamente, alguien que es entendido, es decir, esta palabra sakal hace referencia a entender o entendido, que habla de que una persona entendida es prudente, que una persona entendida va a ser próspera. Ya mencionamos que prosperar no hace referencia a tener dinero, sino que prosperar hace referencia a sobre qué puse mi esperanza, es decir, voy avanzando en esa esperanza sobre la cual me he dispuesto. Si alguien tiene la esperanza de buscar a Dios, entonces si es entendido, va a avanzar en la comunión con Dios, en el acercamiento con Dios. Y hoy específicamente veremos lo que corresponde a entendido. Entonces este es por así decirlo, el desglose de dónde venimos para poder solventar la parte junto al camino. Ok, entonces veamos otra vez de la parte junto al camino, ya que consideramos que es importante. Dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mateo capítulo 3, versículo 19. Entonces vemos que junto al camino, agarrando los 3 libros de la Biblia, que es Marcos, Mateo y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Entonces vemos que Marcos 4:15 está lo que corresponde a la parábola del sembrador, la explicación. Mateo capítulo 3, versículo 19, también lo que acabamos de leer, que es la explicación de la parábola del sembrador. Y Lucas capítulo 8, versículo 12, que corresponde también a la explicación de la parábola del sembrador. Entonces en estos 3 se encuentra la explicación. Y como ya hemos mencionado, cuando tomamos los 3
para verificar o para examinar lo que la palabra nos enseña, menciona que hay 4 puntos generales. 1, personas que oyen. 2, no entienden la palabra. 3, la palabra les es quitada. Y 4, no creen y se salven. Entonces, prácticamente estos 4 puntos son de aquellas personas que son junto al camino. También ya hemos mencionado en diversas ocasiones de que no significa de que alguien sea solo junto al camino. Tampoco no significa de que alguien no tenga junto al camino. Una persona que ya entiende la palabra del Señor o que ya lleva años en el Evangelio, también puede tener una parte en su corazón de junto al camino. Ya hemos mencionado que lo que la Biblia menciona acerca de la tierra hace referencia al corazón. Es decir, corazón es la tierra de lo que se habla la parábola del sembrador. También ya mencionamos de que nuestro corazón va a estar dividido por partes. Puede ser, como hemos visto en ocasiones, hagamos de cuenta que este pedacito de aquí de nuestro corazón sea junto al camino. Y puede ser que todo lo demás sea buena tierra, por poner un ejemplo. Todo esto de aquí sea buena tierra y solo esta parte que tenemos aquí sea junto al camino. ¿Por qué? Porque puede ser de que hay doctrinas, puede ser que alguien tal vez sí sepa un poco del ayuno o tal vez sí ora, sí lee la palabra, pero tal vez no ayuna, o tal vez sí ayuna, pero tal vez no alaba, o algunas otras cuestiones que tal vez él no ha logrado entender, y en otras cosas sí ha entendido y sí ha dado fruto al 100, al 30, al 60 y al 100 por 1. Entonces, por esa razón tenemos que examinar cada doctrina o cada parte para poder dar fruto. Ya que mencionamos que una de las partes de lo que corresponde de la parábola del sembrador es poder dar fruto al 100 por 1. Y la idea de Jesús de hablar de lo que corresponde a la parábola del sembrador es para que tengamos comunión con Él. Por eso ya hablamos con relación al Cantar de los Cantares que dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces los frutos no son necesariamente para presentárselos a la gente en la calle, que digan, qué amable es esta persona, qué amorosa es esta persona. Realmente ese no es el punto. El punto es que nuestros frutos nos ayudan a tener una comunión con el amado. Por eso dice la esposa o la amada, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. También lo hemos manifestado en el libro de Hebreos que dice, y presentad sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces la idea de la parábola del sembrador no implica necesariamente que a nosotros nos vaya bien o necesariamente que nosotros demos buen testimonio a la gente o que nosotros seamos buenos para predicar, sino realmente la idea de la parábola del sembrador es que nosotros tengamos una comunión, que su amada, su iglesia, su novia, pueda tener una dulce comunión porque tiene abundancia de frutos. Entonces el amado va a llegar al huerto, ¿para qué? Para deleitarse con los frutos de la amada. Entonces, esa es realmente la relación del hecho de la parábola del sembrador. Por supuesto, también esto puede tomarse con respecto a la enseñanza de uno poder dar buen testimonio, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, y ese abanico de manifestaciones de enseñanzas doctrinales que tenemos. Pero nosotros actualmente lo queremos resaltar en el punto de nuestra comunión con Dios. Por eso es el enfoque también del entendimiento. Entonces, tomando esto en cuenta, como ya hemos mencionado, el punto 2 es la clave a resolver para que lo demás se logre resolver bien, es decir, entrar en el entendimiento. Por esa razón, hemos visto estamos comenzando a ver la palabra sacal. Y en este caso, pues para ello veremos definiciones, el diccionario Strong, diccionario Vine, la Real Academia Española y una etimología de la palabra también en español. Vamos a ver acá lo que hemos venido hablando, que la palabra sacal es la 7919 del hebreo. Dice que es una raíz primaria, es decir, que no tiene derivados, es la palabra como tal. Dice que significa ser, causativamente, hacer o actuar, circunspecto y de aquí inteligente. Se ha traducido esto que vemos acá regularmente cuando uno utiliza el diccionario Strong. Es un diccionario de concordancia y esta parte después de los 2 puntos, a veces vemos 2 puntos y una línea. Todo lo que corresponde es cómo es que se ha traducido en la Reina Valera. Si alguien utiliza la Biblia King James, por ejemplo, va a aparecer las palabras
en las cuales se ha traducido en la Biblia King James. Por eso, cuando alguien revisa tanto la Biblia King James o, por ejemplo, tal vez revisa alguna Biblia en portugués del diccionario Strong, puede ser que varíe las palabras, que alguien dirá, bueno, ¿por qué salen más palabras que lo que alguien tiene en inglés? Y es por esa razón, de que es cómo se ha traducido en la Biblia Reina Valera o cómo se ha traducido en la King James. Y eso fue lo que hablamos también en la semana pasada y antepasada con respecto, por ejemplo, a los profetas necios y los profetas insensatos. La Biblia King James hablaba acerca de fool como tonto en ambos casos. O sea, lo tradujeron de la misma manera en los dos casos de insensatos y necios. Pero en el original sí hay una diferencia. También en el español sí se marca la diferencia, pero en inglés no. Entonces, por eso se puede dar ese caso. En este caso vamos a ver cómo se ha traducido en la Biblia Reina Valera la palabra sacal. Se ha puesto como adrede, advertir, alcanzar, comprender, conducir, considerar, cuerdo, dar, dichoso. Diestro, enseñar, entender, entendido, entendimiento, éxito, hacer, inteligencia, parar, pensar, portar, prosperar, prosperidad, prudente, prudentemente, sabiduría y sabio. Bueno, eso es el diccionario. Ahora veamos el diccionario Strong, siempre con el H7919, la palabra sacal. Dice de la siguiente manera: ser prudente, sabio, prestar atención, ponderar, prosperar. Este vocablo, que es corriente en hebreo antiguo y moderno, se encuentra unas 75 veces en la Biblia hebraica. La primera vez que se usa en el texto en Génesis 3:6 contribuye a una paradoja muy interesante. Aunque el fruto prohibido era deseable para alcanzar sabiduría, no fue de ninguna manera prudente probarlo. El significado fundamental de sacal parece ser mirar, prestar atención, como lo ilustra el siguiente paralelismo. Para que vean y conozcan, para que juntos reflexionen y entiendan. Isaías 41:20. De lo anterior se desarrolla la idea de perspicacia, comprensión intelectual. No se alabe el sabio en su sabiduría, más bien alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme. Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Ok, como en este caso el término se usa a menudo paralelamente al hebreo yadá, H3034. Conocer, principalmente por extensión. Muy bien. Eso es el diccionario Bain. Recordemos que el diccionario Bain es un diccionario expositivo, que lo que da a entender a veces es de que este diccionario Bain a veces agarra varias palabras, que es muy diferente, por ejemplo, el Strong. Y, por ejemplo, en el caso las agrupa, por ejemplo, entender o entendido o entendimiento, y coloca todas las palabras como lo que es sacal, bin, si no está ahí, biná y algunos otras palabras para que se pueda hacer comparaciones, y también ellos generan explicaciones relacionadas a esta palabra. Muy bien, entonces avanzando con relación a esto tenemos lo siguiente, y es con respecto a la palabra entendido en la Real Academia Española. Dice de la siguiente manera: entendido es sabio, docto, perito, diestro. Usado también como sustantivo. Dice que tenemos sinónimos de esta palabra o similares para poder comprender más a qué hace referencia a la palabra entendido. Por si a veces tal vez no podemos asimilar, por ejemplo, palabras como sabio o docto o perito, por ejemplo. Pero hay palabras que también nos ayudan a comprender mejor a qué hace o qué nos da a entender lo que significa entendido. Y entre estas está experto. Es decir, que cuando se habla de que alguien es una persona entendida, se puede hacer mención que alguien es experto en algo. Por eso también aquí se utiliza la palabra diestro. O docto, que hace referencia a un doctor o un maestro. Recordemos que cuando hablamos de doctor, regularmente a veces nosotros lo asimilamos a un médico, pero realmente un doctor hace referencia a que alguien sacó un doctorado, en el sentido que es uno de los puntos más altos en ciertos con relación a estudios, ¿no? Entonces tenemos experimentado, conocedor, versado, adiestrado, avesado, diestro, ducho, docto, perito, cultivado, ilustrado, sabio, letrado, erudito, ácido. Ahora, veamos la etimología de entendido, que recordemos que es la palabra que estamos viendo.
con respecto a la manera de implementación de la palabra sacal, dice de la siguiente manera: la palabra entendido proviene del latín intendere, que significa percibir, comprender o atender a algo. En español, entendido puede usarse como participio del verbo entender, indicando que alguien ha comprendido algo, o como un sustantivo para referirse a una persona que tiene conocimiento o experiencia en cierta materia. Por esa razón es que cuando uno revisa la palabra sacal, que por ejemplo nos puede ayudar un diccionario, hay una aplicación que es eSword o MySword, que MySword es para celular. Cuando uno comienza a revisar o colocar el versículo, le comienza a saltar, por ejemplo, en diferentes versículos, y ven cómo a veces se implementa prudencia o prosperidad o entendido o entender, o por ejemplo ser prudente o amonestar y otros aspectos para poder comprender. Inclusive la palabra alcanzar sabiduría o adrede también son palabras que se han utilizado, y por esa razón es de que en este caso en particular, también entre las palabras más usadas dentro de lo que corresponde a sacar es entendido y entender. No puse necesariamente aquí entender porque, como aquí lo menciona, de que entendido es un participio de entender. ¿A qué hace referencia con participio? Participio hace referencia a un punto de partida de algo que yo hice en el pasado. Por ejemplo, si hablamos de comida, por ejemplo, comer es el verbo que yo puedo utilizar y decir estoy comiendo o voy a comer. Pero en el participio sería he comido. He comido. Es decir, que cuando hay un cuando algo finaliza en comer o entender, el participio se utiliza ido. Es decir, comer, comido. Entender, entendido. Entonces, por esa razón se puede aplicar entender, entendido como entender, porque recordemos que sacar es un verbo. Y por esa razón se manifiesta una acción. Entonces, esta acción sería en pasado, participio, el participio relacionado al verbo entender. Ok, entonces, esto nos va a ayudar para que cuando uno comience a revisar en la Biblia, uno pueda identificar este punto del entender o entendido, para poder llegar a una conclusión de una persona entendida en la Biblia que va a manifestar. Ya mencionamos anteriormente de que si alguien es entendido, ya sea en oración, ya sea en la lectura de la palabra, en ayuno, o en guerra espiritual, o en el establecimiento de doctrinas, o algún otro conjunto de situaciones, va a ser una persona prudente. Se va a manifestar, si es entendido, basado en la prudencia, como en el punto recordemos de que hablamos de prudencia como el punto de tomar decisiones. Va a saber las consecuencias malas y buenas para poder tomar decisiones. Entonces nos vamos a dar cuenta si alguien es entendido o si nosotros somos entendidos en algo, de la manera en cómo estamos tomando las decisiones y también lo que va a manifestar. En este caso vimos que la manifestación de las cosas es prosperidad. Prosperidad es la capacidad de alcanzar algo a lo cual pusimos nuestra esperanza. Entonces, por eso se habla de prosperidad. Lógicamente, el mundo, como lo conocemos actualmente, o como la Biblia habla de este siglo, regularmente está gobernado por el dinero. Por eso que mucha gente se conoce de que, él prosperó. ¿Por qué? Porque tiene dinero. Porque él sobre eso puso su esperanza. Entonces, claramente alcanzó una prosperidad económica porque él puso su esperanza en el dinero y por lo tanto avanzó. Entonces, él fue próspero. Eso lo vimos la semana pasada con relación a prosperar. Pero alguien que es próspero en el Evangelio, o alguien que es próspero en Cristo Jesús, es aquel que pone su esperanza en Jesús y constantemente está avanzando en la manifestación de Cristo en él. Por eso él está avanzando. Como dice la Biblia, él va de gloria en gloria, o es como la luz de la aurora que va en aumento. Recordando también que la palabra entender se relaciona con resplandecer, es decir, que una persona entendida va a mostrar la manifestación de la luz de Cristo en él. Entonces, por esa razón vimos que va a prosperar. Entonces, a ese punto vamos con relación a, en este caso, que dice la Escritura
con relación a entendido o que alguien sea o que tiene entendimiento. ¿Qué es lo que va a pasar si alguien es entendido? ¿Para qué? Ya mencionamos de que el punto que hemos tomado en cuenta es lo que dice el apóstol Pablo, para no engañarnos a nosotros mismos, no pensar y decirnos, yo sí, yo soy una persona entendida, yo entiendo todo lo que la Biblia dice, y uno comienza a generar ese etcétera, por así decirlo, de que yo lo sé, yo soy teólogo, o yo he leído libros de teología, o yo he leído mucho la Biblia. Que uno lea mucho la Biblia, que alguien sea teólogo, que alguien nació en el Evangelio y lleva 20 años o 50 años, no necesariamente implica que sea entendido. Puede tener conocimiento, pero no entendimiento de ese conocimiento. Es algo que es bastante importante a resaltar de lo que hemos estado considerando. No es lo mismo conocer a entender. El entendido sabe cómo aplicar el conocimiento. Entonces alguien puede decir que conoce mucho la oración, pero no sabe cómo ponerlo en práctica porque no ha entendido bien lo que corresponde a la oración o a la palabra o a la alabanza o a la adoración o a las diferentes doctrinas o enseñanzas que Dios nos ha permitido tener en el Evangelio. Por eso es importante esto, porque una persona podría considerarse que está dando fruto al 100 por 1, pero realmente está junto al camino y eso le está impidiendo su crecimiento en el Evangelio. Muy bien, entonces veamos acá. La base que vamos a tomar hoy es esta. Salmos 14:2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. También Salmos 53:2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ok, entonces, según lo que estamos viendo acá, la persona que es entendida se relaciona con su búsqueda a Dios. Es decir, que no necesariamente alguien que sea entendido es que va a predicar mucho o que va a cantar mucho en un escenario, sino que una persona entendida va a buscar más a Dios. Entonces, si alguien viene y está predicando y predica de muchas formas y de muchas maneras, o tal vez predica a millones de gentes, realmente eso no da a entender que sea entendido, sino que va a ser su manera de comunión. Si él se acerca más a Dios, él está conociendo más a Dios. Él está prácticamente manifestando su comunión en él principalmente, porque el conocimiento de la palabra nos va a indicar la búsqueda a Dios. Entonces, si alguien tiene un título de teología, por así llamarlo, no necesariamente él está buscando a Dios. Tiene un conocimiento pero si ese conocimiento él lo está aplicando bien o ha entendido ese conocimiento, ya sea teólogo o no, ese conocimiento lo va a impulsar a buscar a Dios. Él va a comenzar a tener una entrega mayor hacia Dios porque ha entendido lo que implica buscar a Dios. Por eso es la importancia de saber si estamos entendiendo o no algo. Si alguien dice yo entiendo la oración, pero él no está orando, no lo está entendiendo. Sabe conceptos de oración, pero no necesariamente entiende la oración. Porque cuando uno entiende a veces la oración, uno comienza a buscar más entrar en oración. Como en el caso que ya mencioné con respecto a la tentación. La Biblia menciona y dice, y eso lo dijo Jesús, orad para no caer en tentación. Entonces, ¿qué pasa? Si viene alguien y está pecando y le dice al Señor, Señor, dame una respuesta. Y la Biblia menciona, y tal vez él abre la Biblia o tal vez escucha una prédica y dice la predicación o también él lee en la Biblia y dice, orad para no caer en tentación. Y entonces él viene y dice, sí, pero si yo estoy orando. Y él vuelve a caer en la tentación. Y le vuelven a repetir el mensaje. No, hombre, si eso ya me lo sé. Y él viene y vuelve a caer en la tentación. Entonces, ¿qué está pasando? Porque él dice que está orando. Él dice que entendió el hecho que orar para no caer en tentación. Entonces, ¿qué pasa? Él realmente no entendió. Él conoce ese versículo o ya escuchó muchas prédicas de eso, pero él no lo ha entendido. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende, en este caso, pues a mí me ha pasado, yo digo, bueno, yo estoy orando. Y tal vez estoy orando 1 hora. Pero tal vez es necesario que yo ore 2 horas. Porque la Biblia menciona que claramente dice orad para no caer en tentación. Es decir, que
la forma para yo poder dejar de caer en pecados y en tentaciones es a través de orar. Pero si yo estoy orando y estoy pecando, significa que hay un problema. O la Biblia está mintiendo o yo no estoy orando bien. Y la Biblia no va a mentir porque la Biblia es la palabra infalible de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces eso significa que yo no estoy aplicando bien el versículo. Y recordemos de que también la Biblia a veces cuando habla de orar, habla de una oración ferviente. Hay diferentes formas de orar en la Biblia o palabras, si lo queremos llamar así en griego, que hacen referencia a la oración. Unas hablan de petición, otras hablan de súplica y en alguna específica habla de una oración ferviente. Entonces, ¿qué quiere decir? De que a veces Dios no es necesariamente que uno solo se ponga 5 minutos o 10 minutos a orar, sino que uno puede ya entregarse más tiempo a la oración. Si uno ora una hora y esa hora no lo está, por así decirlo, librando uno de pecar, uno tendría que orar 2 horas. O cambiar su manera de orar para saber y decir, bueno, efectivamente la Biblia dice que el que ora es libre de tentación. A mí me ha pasado. Es uno ora y lo tientan. Y ya después con una hora, tal vez 2 horas o 3 horas, ya no recibe ninguna tentación o ya no está pecando en ciertas áreas. Y uno dice claramente, la Biblia dice, orar para no caer en tentación. Oré y no caí en tentación. Pero tuvo que orar 3 horas o 2 horas diarias para no caer en tentación. Porque el enemigo, recordemos que el enemigo va a atacar y va a atacar con fuerza dependiendo de nuestra postura. Por ejemplo, si vemos un escenario de unos boxeadores, regularmente los boxeadores se miden por peso, peso pluma, peso pesado. Entonces, lógicamente, si yo en el evangelio soy peso pluma, los enemigos que van a venir en contra de mí son de ese peso. Entonces, la fuerza que ellos tienen en sus golpes son de un peso pluma, porque ya se sabe comúnmente de los boxeadores de que depende su peso, es la fuerza del impacto que tienen en sus puños. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno crece en el evangelio, uno comienza a buscar más, Dios lo comienza a hacer crecer, porque Él pone el crecimiento. Dios ya después lo pone a uno con pesos pesados. Entonces, tal vez antes lográbamos orar 10 minutos y logramos resolver, por así llamarlo, la situación con los ataques del enemigo. Pero ahora estamos con pesos pesados. Es decir, que un golpe de un enemigo no tiene el mismo golpe del enemigo cuando yo comencé en el evangelio. Antes en el evangelio tal vez me golpeaban o me tentaban y yo, no importa, no siento nada. O sea, porque tengo fuerza. Pero cuando uno va creciendo, ya después los golpes que el enemigo da, si uno se descuida, son fuertes y lo tiran, por así llamarlo, a la lona por el gran peso que tienen sus golpes, por así llamarlo. Por lo tanto, si uno no ora, no va a poder tener la capacidad de enfrentar esos golpes del enemigo. Por eso la idea de nosotros ejercitarnos, de estar constantemente orando. Y no estamos hablando de orar 5 minutos o 10 minutos. Eso ya pasó en nuestros inicios. Ahora ya es una entrega mayor porque tenemos enemigos más fuertes y nosotros tenemos que pelear por nosotros, sino también por aquellos que nos rodean. Entonces, en ese caso, vemos claramente que alguien entiende el punto de la oración. Entonces uno ya sabe que va a orar a Dios en comunión y uno se vuelve entendido. Entiende lo que lo está rodeando y uno comienza a buscar. Porque uno sabe, como ya mencionamos, uno es prudente y sabe que si uno no ora, va a caer en pecado. Entonces uno dice prudentemente, bueno, está orando 1 hora y estoy cayendo en pecado, pues aquí lo que me queda, lo más prudente es orar 2 o 3 horas. Y saber que la Biblia menciona de que si oro, no voy a caer en pecado, no voy a ser tentado. Entonces uno es prudente y esa prudencia ayuda también a organizar nuestros horarios y otras cosas para no caer en los pecados. Efectivamente uno hace eso, deja de caer en pecados y uno entiende, ok, entendí que la respuesta es Dios. Entendí que la Biblia dice buscar primeramente el reino y todo será añadido. Entendí y uno comienza a observar de que efectivamente el entendimiento en las escrituras nos lleva a buscar más a Dios. Pero para eso también lo que vamos a comenzar a ver otros puntos con relación a abrir la perspectiva del hecho de buscar a Dios. Y una de ellas va a ser las siguientes clasificaciones que estuve viendo con respecto a no entendieron. Es decir, cuando habla de la Biblia a veces usando la palabra sacal y con respecto a no entender hay ciertas consecuencias. Por ejemplo,
En Salmo 106:7 dice que el pueblo de Israel, por no entender las maravillas de Dios, se rebelaron. Es decir, de que si yo no estoy entendiendo la palabra, me voy a estar rebelando. ¿Rebelar qué es? Es prácticamente irse en contra de algo. Es decir, si la Biblia me dice a mí, ora, y yo no estoy orando, eso se llama rebelarse. Porque la Biblia me dice, mira, ora para tener más de Dios, ora para no caer en tentación. Si yo no lo estoy haciendo, yo estoy entrando en una rebeldía, estoy yendo en contra de. Entonces, en muchas ocasiones también la Biblia menciona y dice, dad gracias por todo. Entonces yo me estoy rebelando a venir y irme a quejar en lugar de ir a dar gracias. ¿Por qué? Porque no he entendido cómo Dios opera o cómo Dios hace las cosas. Entonces, en lugar de tener oraciones de gratitud, como el apóstol Pablo menciona de dar gracias por todo, en lugar de dar gracias por todo, estoy quejándome. ¿Por qué? Porque no he entendido cómo Dios hace las cosas. Entonces, por lo tanto, me estoy rebelando en diferentes maneras. Lo otro que aquí claramente menciona, dice que en Daniel 9:13, de que a causa de que alguien no entiende, vino el mal. Es decir, no entendieron la palabra de Dios, no entendieron que había que buscar a Dios, no entendieron que había que cumplir la palabra, por consecuencia les vino el mal. Entonces, si nosotros vemos que nos está viniendo el mal, posiblemente no estamos entendiendo. Y por no entender, no estamos buscando a Dios. Y por lo tanto nos viene el mal. Y después uno se viene y va con Dios, Señor, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Y uno le comienza a echar la culpa, pero la culpa es de uno, ¿por qué? Porque no ha buscado entender la palabra, no ha buscado entender a Dios, o cree entender las cosas. Entonces, estas son una de las consecuencias de no entender. Es rebelarse o que nos vaya mal. Ahora, Dios también hace un llamado a ser entendidos y lo hace de diferentes maneras. Una de ellas es en Salmo 2:10, que hace un llamado a recibir la amonestación. Es decir, de que una de las cosas que nosotros debemos considerar es aprender a recibir un regaño, si lo queremos llamar así, o una amonestación. No creernos perfectos, porque cuando nosotros nos creemos perfectos, aunque digamos, no, es que yo no me creo perfecto, yo fallo, porque eso lo dice todo el mundo. Es decir, por ejemplo, uno, en los casos que yo he estado con diferentes personas o con diferentes lugares, la mayoría de gente siempre dice que hay que ser humilde. Y cuando uno los ve, no tienen nada de humildad y a veces se paran ahí en una clase o a un curso o en cualquier lugar, o un presidente, todos dicen que hay que ser humildes, todos, o sea, todos tienen en la boca esa palabra y miren, hay que ser humildes, ¿no? Pero aquí el que dice que es humilde no es humilde. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros en el Evangelio a veces pensamos que no estamos pecando, que estamos haciendo las cosas bien, y por lo tanto cuando alguien viene a amonestarnos, lo rechazamos y dice, ¿quién sos vos para juzgarme? O en otros casos, que personas que son de tal vez predicadores o ministros o personas como ahora se conoce salmistas o cantantes ahora de reggaetón y todo eso, no les gusta recibir amonestación. Si les dicen que eso está mal, ellos dicen no, y comienzan a sacar cuestiones de la Biblia. Entonces nosotros no hemos aprendido a recibir. Ya hemos mencionado que una persona prudente, una persona sabia, una persona entendida, considera lo que le están diciendo, lo pesa, lo mide. Y esto se da mucho al caso cuando uno entiende que uno tiende a fallar en el Evangelio, que nosotros no somos perfectos, que nosotros no tenemos todo el conocimiento. Por lo tanto, cuando alguien viene, y hay que entender si viene de parte de Dios o no, uno entiende que Dios lo puede estar llamando a uno al arrepentimiento. Y hay personas que dicen, mire, pero a mí Dios no me ha dicho nada. Es decir, viene una persona y le dice, mira, no deberías estar comportándote de esta y esta manera, o no deberías hablar de esta y esta manera, deberías vestir o procurar esto o lo otro de esta manera. Y las personas dicen a veces, es que a mí Dios no me ha dicho nada. Y a veces no saben de que Dios está enviando a la persona para que le hable, porque tal vez ya me habló por sueños, por prédicas y no ha entendido. Y a veces Dios lo que hace para ser más claro es que envía a una persona. Lastimosamente a veces las personas siempre quieren de que Dios descienda del cielo y que les hable, mira amigo, esto y esto y lo otro. Pero no hemos entendido que a veces lo que Dios hace es enviar a personas para amonestarnos. Por eso que Dios envía a los profetas y no creían a los profetas. En este caso, en Salmo 2:10 dice, oh reyes, recibid amonestación. Es decir, aprendan a
recibir el regaño o el consejo el llamado a arrepentimiento porque no están haciendo las cosas bien. Entonces nosotros, si somos entendidos, si somos prudentes, si alguien nos dice algo, vamos a ir a revisar a la Biblia. No el hecho de que, no, es que eso está mal o lo que él me está diciendo. O una de las cosas que también yo he hecho conforme a los años es eso. Cuando alguien me dice a mí, mira, algo que no está bien, yo lo primero que hago es, a veces no es desechar realmente el consejo, porque sé de que si alguien me está hablando, me puede estar hablando de parte de Dios. Y yo no tengo que de alguna manera rechazar lo que él me está diciendo, sino que yo tengo que pesarlo y decir, bueno, ¿por qué me lo están diciendo? Hay alguna razón que Dios lo permitió para que me lo digan. Y yo ya puedo ir a revisar a la Biblia y recordemos de que revisar en la Biblia no es hojear un par de versículos, sino que a veces revisar en la Biblia lleva tiempo, algo que a uno le dicen, que uno tiene que cambiar en manera de hablar, en comportamiento o algunas otras cosas, uno tiene que revisar en la Biblia y a veces eso va a llevar tiempo. No, a veces no se logra de la noche en la mañana, porque uno a veces tiende a luchar con el hecho de decir, es que yo creo que esto es verdad, lo que yo estoy haciendo y él está equivocado. Entonces, a veces esa lucha está en el sentido de que, bueno, Dios ayúdame a saber qué es verdad, lo que él está diciendo o lo que yo he creído por años. Entonces uno ya no se enfoca de validar de lo que yo digo es verdadero, sino que uno se enfoca en validar si lo que él dice o lo que yo he creído por años es verdad o no. No darme el lujo de, o que a muchas personas a veces pasa o hemos hecho, es buscar justificar por qué yo hago las cosas. Eso es un error conforme a lo que yo creo. Uno no tiene que estar justificando si uno hace lo que es verdadero o no, sino que uno tiene que ver si es verdad o no es verdad las cosas. No justificar de lo que yo hago, porque si no yo estoy buscando respaldar mi verdad, no buscar la verdad. Y por esa razón uno tiene que aprender a recibir amonestación. Inclusive pues también a darla, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo en mi caso, yo tengo regularmente hay un canal, hay una página de Facebook que tenemos que es Jehová es mi salvación, pero hace años abrí yo otra que se llamaba Jesús Camino, Verdad y Vida. Y a veces pasa que hay personas que entran, por ejemplo, al chat y le escriben a uno, si usted no cree eso, usted es falso, por ejemplo. Si no creen si usted dice Jesús, es falso, por ejemplo, sino que tiene que decir Yeshua. Y a veces le escriben a uno así que, ¿usted cree esto? Y le digo, mira, ok, primero me estás como entrando, atacando y haciendo que yo crea lo que tú crees. ¿Por qué no haces esto? Envíame un documento con la investigación que tú tienes o con la información con respecto a eso de que me estás hablando. Y yo con gusto lo leo y me tomo el tiempo para verificar que lo que me estás diciendo es verdad o no. Y haceme favor, por favor, o mándame los links donde está para yo poder investigar lo que me estás hablando. En el sentido de, bueno, si estoy equivocado, está bien. Pues, si tú estás en lo correcto, está bien. Vamos a revisar, vamos a tomarnos el tiempo. Pero ¿qué pasa? A veces vienen y dicen, no, es que tienes que creer porque si no, y le comienzan a uno. Entonces él solo cree algo y está criticando a todos si no creen lo mismo que él, pero él nos está tomando el detalle también. Bueno, esta persona quiere saber, vamos a enviarle la información para ser más, por así llamarlo, más responsable en el hecho de saber cómo amonestar. Entonces a veces las personas también no se toman el detalle de saber cómo amonestar. Las personas no saben ni cómo amonestar y tampoco cómo recibir la amonestación. Entonces tenemos que aprender a recibir amonestación. Esa es una manifestación de alguien entendido. Va a aprender a saber recibir amonestación. 2, convertirse y entender verdad. Eso hace un llamado Dios en Daniel 9:13 acerca del hecho de que a causa de que hicieron lo malo, Dios dice, nosotros no rogamos a Dios para convertirnos y entender verdad. Entonces Dios siempre hace un llamado para que nosotros nos convirtamos y vayamos en pos de la verdad, que prácticamente fue lo que Jesús constantemente vino a predicar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y la idea es buscarlo a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. También el apóstol Pedro cuando dice, arrepentidos y convertidos cada uno de vosotros, porque entonces vendrán tiempos de refrigerio. Pero el hecho era creer a Jesús, creer a la verdad, convertirse al camino de Él.
Entonces nosotros, Dios constantemente hace un llamado para eso. Y a veces nosotros no acudimos al llamado porque pensamos que estamos haciendo las cosas mal. La Biblia recalca y dice de que no tenemos que arrepentirnos. Siempre va a haber un punto de arrepentimiento en algo que estamos haciendo. Entonces Dios nos hace un llamado a arrepentirnos para entender la verdad. 3. Entender y comprender a Jehová. ¿Qué es este llamado? Dios hace un llamado, vuelvo a repetir que esto va con relación a la palabra sacal, a entenderlo a Él. Es decir, que la Biblia no es para entender necesariamente a que si como yo carne de cerdo, no como carne de cerdo, sino que tengo que yo aprender es a entender a Dios. Ese es el punto principal. A veces nosotros nos enfocamos en entender que dice algo en la Biblia, pero no entender a Dios. Entonces la pregunta sería, si Dios dejó los 10 mandamientos, ¿para qué los dejó? Porque el hecho no era solo, es que no hay que codiciar, no hay que adulterar, que eso fue mucho lo que hicieron el pueblo de Israel en su momento, cuando comenzó Moisés a indicar todo ello. De ahí hasta ese punto, todo el enfoque era, bueno, no hay que fornicar, no hay que adulterar, no hay que codiciar, hay que servir a Jehová, pero no se pusieron a buscar entender a Dios por qué es que Él lo dejó, para poder entender su forma de pensar. Y basado en lo que he leído en la palabra y he tratado de comprender, es de que Él quería mostrar su amor a ellos. Él quería decir, miren, si ustedes me aman, van a tener una verdadera forma de vida. Porque la idea de establecer los 10 mandamientos era una forma de cuidarlos a ellos. Cuidarlos de que no se fueran en pos de otros dioses, porque si se iban en pos de otros dioses, esos dioses o esas entidades espirituales los iban a destruir, los iban a llevar a una condenación, algo así como la palabra menciona, de que el Seol será su pastor, es decir, que la muerte los va a pastorear. Y en otros casos, y ese es uno de los puntos, es decir, si ustedes se sujetan a mis mandamientos, hagamos de cuenta los primeros 5 de lo que hablan los 10 mandamientos, que hablan relacionados a que no tengas otros falsos dioses delante de ti, al Señor tu Dios adorarás y solo le servirás. Todo eso implicaba de que Él quería ser su pastor. Entonces uno entiende que Dios quiere cuidarme, que Dios quiere amarme, que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere que yo lo siga, porque si estoy en Él, voy a tener un lugar de reposo. Pero si yo no voy en pos de Él, sino que me voy en pos de otros dioses, esos dioses también, o esos ídolos, me van a pastorear, pero me van a llevar a la muerte, me van a llevar a una condenación. Entonces yo estoy entendiendo a Dios que establece los 10 mandamientos, no porque es un Dios que alguien como de una mala manera y un déspota y no, es que yo quiero que así lo hagan y así lo hagan, sino que Dios manifestó su amor a través de esos 10 mandamientos. Y Dios no solo lo dejó para manifestar el amor hacia ellos, sino también para que los demás pueblos comenzaran a enfocarse en Dios, para que los demás pueblos, al ver esos 10 mandamientos y cómo el pueblo los estaba llevando a cabo y cómo el pueblo los propagaba, esos pueblos comenzaran a dejar sus falsos dioses, para que ellos se pudieran abocar a Jehová. Entonces Jehová no era que solo dijo, bueno, aquí son los que vamos con los judíos y ahí todos los demás los voy a destruir. No fue de esa manera. Porque en la Biblia menciona el libro de Deuteronomio que Dios dejó los 10 mandamientos para que los demás pueblos observaran y dijeran qué Dios tan grande y sabio es este y tan cercano a ellos, que les ha dado decretos y mandamientos para que los cumplan. Y la idea es de que los pueblos comenzaran a buscar a Dios. Lastimosamente ellos, por no entender esa bondad o benevolencia de Dios que guía el arrepentimiento, ellos comenzaron a hacer todo lo contrario, a acercarse y decir, no, es que Dios solo es para nosotros y para nadie más. Aparte de eso, que no cumplían la escritura. Pues. Entonces, en lugar de que ellos se volvieran de estos pueblos se volvieran a ellos se comenzaron a volver los otros pueblos y ellos comenzaron a ver mucho más a los otros pueblos y por eso llega el caso en 1 Samuel donde dice, danos un rey como los demás pueblos. ¿Por qué? Porque no entendieron a Jehová que él quería ser su rey, los quería prosperar y gobernar, pero ellos se enfocaron en ver a los demás. Ellos hicieron lo contrario a lo que debería haber pasado. Entonces la idea de leer la palabra, de estudiar la palabra, es realmente entender a Dios. Que si yo entiendo la oración, no es que yo entienda fórmulas
No es que yo debo orar sentado, parado, acostado, sino la idea es entender a Dios, que la oración me lleve a entender a Dios, que la lectura me lleve a entender a Dios, no a darme un montón de conocimientos X o Y. Porque regularmente a veces hay mucho debate en internet y a veces esos debates muestran que no entienden a Dios. Entienden de las doctrinas que han fundamentado los hombres, pero no entienden a Dios realmente. No entienden por qué Dios hizo o puso cual otra cosa, sino que se han llenado un conocimiento, así como la palabra enseña, por ejemplo, los fariseos y la comunidad judía. Y él decía que, miren, los ancianos han puesto estatutos o decretos o mandatos de ellos mismos, como el hecho de lavarse las manos, pero no han buscado el cumplimiento de la palabra de Dios. No entienden por qué es que yo puse la palabra o el decreto o el mandato. Entonces, ese es el punto de que a veces uno no logra entender las cosas. Uno a veces solo dice, no, esto es así. Por ejemplo, que tal vez el ejemplo que tal vez a mí me ha ayudado a comprender muchas cosas con respecto a la ley y otras situaciones. Es como el hecho de los casos de las leyes de tránsito o el hecho de tener un semáforo. Viene la persona y dice, ese semáforo está en rojo, de tanto tiempo que se tarda, y comienza a pitar, a alegar, y después le mete el pie y sale corriendo, ya sea carro, bus o cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vinieron y sacaron un examen de la licencia para conducir, pero no entendieron el propósito de por qué están las leyes para conducir o los semáforos. Entonces vienen ellos y comienzan a decir, es que yo no sé por qué ponen eso, se tarda mucho, y comienzan a alegar y criticar un montón de cosas. Y a pesar de que tal vez sacaron 100 en las leyes de manejo, a pesar de que sacaron 100 en el hecho de la prueba práctica, pero ellos vienen y comienzan a alegar, criticar y ir a 100 kilómetros por hora, qué sé yo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el sentido de poner las leyes de tránsito? Y uno de los sentidos de las leyes de tránsito es proteger a las personas que manejan y proteger a las personas, a los peatones, por así llamarlo, y evitar que haya un desorden. Entonces las personas vienen y comienzan a criticar, no, porque este semáforo se tarda, porque el semáforo está dando a veces lugar para que el peatón pase, que también el semáforo está para que tal vez las otras personas que vienen de otro lugar pasen. Y que las personas sean precavidas. Por eso que a veces hay en lugares, cuando están, por ejemplo, colegios, que hay un letrero que dice, cuidado, escuela cerca. ¿Para qué? Para cuidar al peatón. Entonces esa ley, el otro dice, y aquí no me dejan a mí conducir a 100 kilómetros o que 60 o 80 kilómetros por hora. Le tengo que bajar la velocidad porque aquí hay niños. Qué fastidio. Eso es un error, porque él no ha entendido el propósito. El propósito de que una persona vino y puso las leyes de tránsito, por así llamarlos, era para cuidar al peatón, por así llamarlo, para amarlo o para saber cómo cuidarlo. Igualmente es el hecho con la Biblia. Uno dice, no, es que a mí no hay que, la Biblia dice que no hay que fornicar, entonces no va a fornicar. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios o qué entendimiento tiene Dios relacionado a la fornicación para que me diga que no lo haga? Entonces yo ya entiendo a Dios. A Dios, si yo vengo y fornico, o adultero, o por ejemplo critico, yo me estoy apartando de su comunión porque Dios no tiene nada que ver con eso. Él no tiene nada que ver con el hecho de que yo me haga uno con el pecado. Entonces yo entiendo de que para poder tener una mayor comunión con Dios yo tengo que dejar de fornicar, porque si yo fornico me hago uno con aquel que estoy metiéndome. En este caso, si fuese una mujer y ella tiene sus espíritus demonios, si uno se mete con ella, uno se hace uno con ella, y como dice la Biblia, se hace uno con la ramera. Por consecuencia, no me puedo hacer uno con Dios, porque yo no he entendido la magnitud del pecado, la contaminación, otras cosas. Entonces yo voy a dejar de pecar para buscar a Dios. Yo entiendo que eso es malo y que eso me está impidiendo buscar a Dios, tener comunión con Dios y hacerme uno con Dios. Ya hemos hablado de que la oración o la comunión con Dios es hacerme uno con Él. Y por eso entre más pase yo en oración, es decir, decirle a alguien que ore 1 hora, 2 horas, no es el hecho de que lo haga como un sentido de esclavitud y de que uno se prenda ahí y ponga la alarma solo 2 horas. El hecho de estar tal vez 1 o 2 horas o incentivar constantemente a alguien que ore es para que esa persona se una a Dios y por lo tanto él ya no va a ser él, va a ser Dios. Y por eso que a veces citamos versículos como es necesario que él crezca y que yo mengüe. O el hecho que uno le dice a Dios, yo quiero que tú te manifiestes más en mí. O como algunas canciones que dice, que habla de pasar el tiempo en la presencia de Dios
para que yo ya no sea uno, sino que sea Dios. Por eso es el hecho de incentivar a alguien que ore y que lea. ¿Para qué? Porque uno entiende de que entre más tiempo pasa en la presencia de Dios, más va a ser Cristo formado en mí. Por eso es el hecho de que una persona entendía lo que hace es buscar. Sabe de que nosotros cometemos problemas y errores y que la mejor solución es que Cristo sea formado en mí. ¿Para qué? Para que ya no sea yo el que tome decisiones, sino que la manifestación de Cristo en mí tome las decisiones. Ok, vamos a avanzar aquí con respecto al entender. Ahora, hay un medio, por así llamarlo, que nos ayuda a saber cómo ser personas entendidas. Es decir, el hecho de ser entendidos, ya hemos relacionado que es el hecho de buscar a Dios. Y también el hecho de que cuando una persona es entendida, va a buscar el cumplimiento de la palabra. Creo que no sé si lo puse aquí, no, creo que era aquí, no, está más adelante. Pero entonces, hay algo bien importante y una de ellas es Josué 1.8. Recordemos que Josué 1.8 dice, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ahí habla de que todo me va a salir bien, ¿sí qué? Si medito en la palabra de Dios. Recordemos que cuando la Biblia dice todo te saldrá bien, hace referencia a la palabra sacal, es decir, todo te sacal, todo te saldrá bien. Pero el punto medio para que eso llegue, para que yo logre comprender, llevar a cabo la palabra de Dios, que el hecho de buscar, cumplir la palabra de Dios es acercarme a Dios. Es decir, buscar a Dios. El hecho de cumplir la Biblia o la palabra no es cumplir preceptos y mandamientos y cuestiones que me fueron impuestas desmedidamente, sino el hecho de cumplir la palabra, de cumplir la palabra es caminar en el amor. Cuando uno cumple la palabra, está caminando en el amor y se está llenando del amor de Dios. Cumplir la palabra no es cumplir con reglas y mandamientos y etcétera. Si pensamos eso, es porque no hemos entendido qué es cumplir la palabra. Y por eso es que constantemente la Biblia menciona que hay que meditar en la palabra. ¿Cuál es el punto de meditar en la palabra? Lograr entender a Dios, por qué lo puso, por qué lo dejó. Y por lo tanto me va a llevar a estar cerca de Él. Por eso que la Biblia menciona, dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Es decir, que cumplir mandamientos es amarlo a Él. Porque uno entiende de que el mandamiento, o lo que la Biblia, o también se conoce la Biblia como la ley, en este caso cuando dice meditar en la ley de Jehová, en la ley de Jehová habla con relación a la Torah o la instrucción. Y el hecho de la ley, como nosotros la conocemos, es como que no haga esto y no haga lo otro. Pero realmente lo que se conoce como Torah o instrucción se hace referencia a lo que me va a llevar a acercarme a Dios. No como un no hacer, sino como algo que me lleva a alcanzarlo, a buscar a Dios. Entonces, si yo medito, me va a ayudar a acercarme a Dios. Entonces, el hecho de conocer la palabra, o que alguien sea teólogo, o no sea teólogo, o alguien sea muy lector, o que alguien sea que lleve años en el Evangelio, si eso no lo está llevando a buscar más a Dios, o llevar al cumplimiento más de la palabra, es porque no la ha entendido, y no ha entendido a Dios. Y por lo tanto, el que cumple la palabra también va a manifestar el amor de Dios. Es decir, si alguien viene y no está manifestando el amor de Dios, es porque no está cumpliendo la palabra. Porque ese es el medio para llevar al hecho del cumplimiento de la palabra, para llegar al entendimiento, es meditar. Y meditar, como ya hemos visto en muchas ocasiones, meditar no necesariamente es pensar. Un pensamiento no es igual a una meditación. El hecho de meditar es buscar una profundidad de pensamiento, que no es lo mismo. Es decir, si yo estoy en un mar, por ejemplo, yo podría venir y tocar las olas, pero eso lo podemos llamar pensar. O si hay un río y yo toco la superficie, eso es pensar. Pero la profundidad, o en este caso meditar, sería que yo venga al mar y yo me meta dentro del mar. No ahí nomás, a las orillas, sino que buscar una profundidad en el mar. De igual manera, si hay un río o un lago, es yo buscar una profundidad. Por esa razón es de que cuando se habla en la Biblia de los pozos, se habla con relación a
Profundidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un pozo, uno comienza a cavar en la tierra hasta encontrar una fuente de agua. Y por eso que a veces los pozos, cuando hemos visto pozos, son profundos, son hondos. Uno tiene que bajar con una cubeta o con algo más y con una pita para comenzar a mover hasta encontrar el agua. Entonces uno ya cuando encuentra el agua, cuando ya se encontró el tope y uno jala el agua, comienza a subir con la pita eso. Entonces eso es buscar una profundidad de pensamiento. Por eso que vemos que Jesús cuando menciona y dice de que alguien que peca en su corazón, que una persona cuando codicia a una mujer en su corazón, peca con ella en su corazón, porque es la codicia. Entonces eso es una profundidad. Esa fue la profundidad del cumplimiento de la palabra que llevó Jesús. Porque ellos decían, no, si yo solo me estoy dando, por ejemplo, solo la estoy codiciando de vista, pero yo no me estoy acostando con ella. Entonces las personas estaban no entendiendo la ley de Dios, no estaban entendiendo a Dios, no estaban entendiendo los aspectos espirituales. Ellos se fueron a la superficie, no, que la Biblia dice no hay que codiciar, no hay que codiciar, pero me puedo deleitar con ella viéndola. Pero cuando Jesús medita y dice, bueno, ok, la Biblia menciona mucho acerca del corazón. Cuando uno ve la Biblia y que hay que proteger el corazón, que hay que guardar primeramente el corazón. Entonces posiblemente Jesús dijo, bueno, aquí lo más importante es el corazón. Posiblemente si yo veo a alguien y la codicio, yo voy a fornicar en el corazón. Entonces, para haber llegado Jesús a esa conclusión, encontró una profundidad con respecto al cumplimiento de la ley. Entonces ya viene Jesús, como algunas personas dicen que Jesús le puso una vara más alta, una medida más alta a las cosas. Pero yo no creo que Jesús le puso una medida más alta. Nos vino a indicar cuál realmente era la medida o cuál realmente era la consecuencia o el problema. Nos vino a dar una realidad de las cosas. Nosotros era la que le bajamos la medida, por así llamarlo, o sin entender las cosas espirituales. Por consecuencia, Jesús ya indicó la profundidad del cumplimiento del mandamiento. Y ya les dijo a las personas, miren, si ustedes codician en su corazón, realmente ustedes están pecando junto con ella. Entonces Jesús ya habló de una profundidad en el cumplimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque él meditó en la palabra. También la Biblia menciona hablar acerca de meditar en los testimonios. ¿Por qué? Porque dice de que este pasaje del Salmo 119 dice, mucho entendí más que aquellos que me enseñaron, por cuanto yo medité en tus testimonios. Entonces vimos de que lo que hizo que una persona avance más rápido en el Evangelio es meditar. En este caso habla del testimonio. Y vemos otro ejemplo, en este caso, este punto 3, que es meditar en las maravillas. Este es Salmo 106:7. ¿Qué pasa acá? Acá se da el caso de que menciona de que a causa de que ellos no meditaron en las maravillas de Dios, por consecuencia, no entendieron y se rebelaron. Entonces, cuando Dios hace algo en nuestra vida, a veces nosotros no meditamos en eso. Lo podemos ver como común, lo podemos ver como normal. Y a veces uno no medita en lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Y no conocemos esas maravillas porque no hemos meditado en ellas. Por lo tanto, terminamos rebelándonos en contra de Dios. Y a veces tal vez queremos que, por ejemplo, Dios descienda a fuego del cielo o haga un montón de cosas. Y a veces aún así, si eso sucediera y uno no medita en eso, ¿por qué es que lo hizo Dios? ¿Por qué es que Dios obró de esa manera? Uno puede terminar rebelándose a la palabra de verdad. Por eso la importancia en este punto de estas tres cuestiones con relación a meditar. Es decir, meditar nos va a llevar a ser entendidos y por lo tanto el entendido lo que hace es buscar a Dios. Y por eso fue que coloqué este versículo de Josué 1:8, que dice de la siguiente manera, que ya lo dije, pero lo vamos a volver a repetir. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya mencionamos que este todo te saldrá bien es la palabra sacal, y que el medio para llegar a llegar a y recordemos que sacal va relacionado a entender o entendido. No lo puse ahí, pero voy a borrar esto. Entender o entendido es meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra del Señor. Para saber cómo guardarla y cómo hacerla.
Por consecuencia nos hará prosperar y todo nos saldrá bien. ¿En qué? En nuestra comunión con Dios. Entonces vamos a entender si estamos realmente entendiendo la palabra, el mandamiento, los preceptos y todo, si nos está llevando a acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que alguien entendido es aquel que sabe cómo poner en práctica algo, aquel que es experto en algo. Entonces, si alguien dice que sabe mucho la oración, pero realmente no lo está llevando a acercarse más a Dios, no lo ha entendido. Si alguien dice que sabe de guerra espiritual, pero realmente no está avanzando en comunión, no sabe de guerra espiritual. Ya hemos hablado, y eso lo hablamos mucho el año pasado, de que el objetivo de la guerra espiritual es poder adorar más. No necesariamente solo echar fuera demonios o que alguien se comience a retorcer, sino que el objetivo principal de la guerra espiritual es la adoración. Es decir, de que la guerra espiritual sirve para que yo pueda llegar a adorar a Dios y que la guerra espiritual sirve para que el enemigo no me lleve a adorarlo a Él. Por eso fue que vimos en el caso de Jesús, cuando el enemigo lo tienta, es decir, cuando el enemigo entró en guerra espiritual contra Jesús, era para que lo adoraran, para que adoraran a Satanás. Pero Jesús ganó la guerra espiritual porque no adoró a Satanás, sino que terminó adorando a Dios Padre. Entonces el punto de la guerra espiritual no es solo echar fuera demonios, sino que el hecho es de que el enemigo va a poner estorbos para que yo no adore a Dios. Entonces, ¿cómo voy a lograr llegar a la adoración? A través de la guerra espiritual. Es decir, quitar todos esos estorbos, espíritus, demonios, pecados y demás para que yo le pueda adorar. Entonces, si alguien dice que es guerrero espiritual, que él y todo eso, pero él no entra en una adoración, entonces él no sabe de guerra espiritual o cree que sabe, porque realmente ese es el objetivo de una guerra espiritual, llegar a la adoración o llevar a otros a la adoración por el hecho del hecho de que tal vez alguien libere a una persona de demonios y todo eso es para que ellos adoren a Dios Padre. Entonces, con respecto a esto, por supuesto, el punto del entendimiento, como lo venimos hablando, es decir, que uno logre entender, recibir amonestación, poner en práctica el meditar para saber cómo llevar a cabo y por lo tanto me lleve a comprender a Dios y acercarme a Dios, va a traer también consecuencias. Por eso hemos visto mucho de que hay que ver el resultado, el fruto de las cosas. Y en este caso en particular, se van a dar ciertos puntos, como aquí en este caso, restauración. Aunque en este caso de Daniel 9:15 no hablan del todo como el punto de habla de que aquel que entiende va a llevar a restaurar, pero sí en el versículo 9:15, 9:25 menciona, dice, ahora entender esto, desde que se ha dado la orden para restaurar el altar y otras cuestiones, habla que uno entienda con relación a la restauración y de lo que Dios quiere restaurar. Es decir, de que si yo vine y pequé, me desvié, no entendí lo que Dios me está hablando de buscar el camino de justicia, el camino de verdad, significa que yo provoqué ciertas situaciones que llevaron a la destrucción, como en el caso, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Nehemías o el libro de Esdras, y claramente dice Esdras y relata relacionado a Deuteronomio y dice que Dios claramente dijo de que si aquellos no enfocaban en cumplir la palabra, en buscarlo a Él los iba a dispersar por todos lugares y de que Dios mismo iba a destruir todo. Por lo tanto, cuando Nehemías entiende eso, ve que está destruido todo lo que corresponde a Jerusalén. Por eso que él llora y clama y él en su corazón va a restaurar o buscar la restauración de lo que corresponde a su nación. Entonces, alguien entendido, alguien que se dio cuenta que falló a Dios, que entiende que hay que cumplir con la palabra, que entiende el objetivo de Dios de ponernos tales preceptos o mandamientos y todo eso. Entonces, por consecuencia, va a entender que hay que comenzar a restaurar las cosas. Entonces, una persona que es entendida va a comenzar a verse su restauración, va a comenzar a ver que hay cosas que están mal y por lo tanto va a comenzar a buscar una restauración, no una crítica, sino una restauración. Recordemos de que cuando llega Nehemías, él incentiva a todos los demás que restauren, es decir, que ellos estaban viviendo en ruinas y, bueno, ahí está la ruina y no puedo hacer nada. Pero Nehemías se enfocó en buscar una restauración y provocó que otras personas le ayudaran en esa restauración. Lógicamente, Nehemías se enfocó en cuestiones también más de dirección o de orden y cuestiones
que se mencionan ahí, y Esdras se enfocó, por ejemplo, más en el punto de la palabra, el cumplimiento de la restauración de los sacerdotes y otro montón de cuestiones que van relacionadas. Ahora, dos, las cosas salen bien, es decir, que cuando uno ya comienza a ser entendido, las cosas van mejorando, es decir, uno, inclusive cuando uno comienza a orar, uno comienza a ver los resultados de cómo uno está orando mejor, ¿verdad? Porque también a veces pasa que a veces uno se pone mero complicado con las oraciones, como uno ora, tal vez la forma en que le han enseñado, que a veces tal vez uno se pone a gritar o a hablar así extraño, pero es porque a veces pueden haber una mala enseñanza en la oración. Pero cuando uno ya, el Señor le va enseñando, y por ejemplo uno entre ellos es saber aplicar la oración en lenguas y también la oración en entendimiento y cómo aplicarla según la palabra, entonces uno ya comienza a ver los resultados, inclusive la manifestación de la presencia de Dios en la comunión. Y ya que en ciertos casos, pues yo he orado y no he percibido, por así decirlo, la gloria o la manifestación. Pero cuando me he sujeto, por decirlo, mucho más a la palabra, que Dios también me dio un versículo el día de hoy o hace una semana, y yo he comenzado a meditar en eso, y eso lo llevo yo a oración, en el sentido no que yo, Señor, dame el entendimiento de este versículo, sino que yo comienzo a orar basado en ese verso, se comienzan a veces a sentir más la presencia de Dios y cómo las cosas se van cambiando y inclusive el agrado de Él. Entonces eso vamos con el hecho de que las cosas salen bien, ¿verdad? No que el enemigo no se va a levantar en guerra, el enemigo puede levantarse en guerra, pero aún así sale uno bien librado. Ok, 3, entender a Jehová. El otro punto del hecho de las consecuencias de comprender la palabra es de que uno comienza a entender cómo es que Dios hace las cosas. Alguien dirá, es que Dios no se le puede entender porque sus pensamientos son inagotables o insondables. Pero si uno llega a comprender por qué es que Él hace las cosas, uno logra entender de que Él lo hace por amor. Porque a veces cuando uno no entiende que Dios hace las cosas por amor, uno viene delante de Dios y lo comienza a criticar o uno comienza a alegarle a Dios que por qué hizo esto o hizo lo otro, en lugar de ser agradecidos o decir, Señor, mira, no entiendo, pero sé que lo estás haciendo por amor. O en mi caso en particular, a veces yo entiendo que Dios me ha hecho o ha forjado ciertas cosas porque Él es un Dios sabio y todo lo que hace es en sabiduría. Entonces yo he entendido que Él es un Dios sabio y por lo tanto Él aplica la sabiduría en las decisiones que me da. Entonces hay cosas que he logrado comprender de Él. ¿Por qué lo hace? Porque lo hace por sabiduría, lo hace por amor. E inclusive cuando uno ve la Biblia, uno entiende que Dios hizo ciertas características con David o con Moisés, o las manifestaciones, por ejemplo, del tabernáculo, o por ejemplo, o el candelero. Todas esas cuestiones que Él hace eran para enseñarnos acerca de Cristo y todo lo que Cristo iba a venir a manifestar. Entonces uno logra entender, ok, yo entiendo que Dios hizo esto por esta y esta razón. Entonces el hecho de la consecuencia de una persona entendida es que logra entender a Dios. No necesariamente que logra, por ejemplo, orar, que cuando regularmente uno siempre habla del hecho de orar, y que uno le pregunta a alguien, mira, ¿qué es orar? Es hablar con Dios. Pero cuando uno logra entender el hecho de la oración es tan importante que a veces nosotros vemos a veces como la oración como un conjunto de métodos, pero realmente la idea de la oración era Dios poder tener una comunión con nosotros. Es decir, ni siquiera es que nosotros tengamos comunión con Él, sino que es Dios que busca una comunión con nosotros. ¿Por qué? Porque Efesios dice de que Dios vino a reconciliar a través de Jesús a Él con los hombres. No fue que el hombre buscara una reconciliación con Dios. Es decir, que Dios buscaba una reconciliación. La pregunta es, ¿por qué es que Dios quiere una reconciliación? Porque Él quiere tener una comunión con el hombre, en el sentido de Él quiere manifestar un amor. Con esto no estoy poniendo al hombre en una posición alta, sino que quiero dar a entender de que Dios en su salvación, en su manifestación de amor, Él es el primero el que busca ese punto de comunión, ese punto de relación. Nosotros lo hemos puesto a la inversa, de buscar que nosotros oremos porque Dios nos quiere oír, pero realmente Dios lo que quiere es manifestar ese amor en nosotros y tener una comunión con sus hijos. Y eso también nos lleva a nosotros a cambiar la perspectiva del hecho de voy a orar para pedir cosas o voy a orar porque yo quiero esto, sino es el hecho de que tengo a alguien que me ama y que me espera
en oración, que me espera en comunión. Entonces uno ya entiende que es Él el que está buscando desde antes de la fundación del mundo que nosotros tengamos una comunión con Él. Y no necesariamente de que, no, es que yo oro mucho. Realmente la pauta para poder orar fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando uno entiende eso, a veces uno comienza a valorar más la oración, porque sabe que para que uno pudiera orar con Dios, para poder tener esa comunión, tuvo que venir su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros. Entonces, la oración no es así como, voy a hablar con alguien como que hable con cualquiera, sino que es el punto de, Él me ha permitido, por así llamarlo, entrar en sus recámaras para poder orar y hablar con Él. 4. Hallar el bien. Proverbios 16:20 habla que la persona que es entendida halla el bien. 5. Las cosas salen bien. Creo que lo repetí. Sí, perdón, aquí lo puse repetido. 5. 6. Resplandecer. Daniel 12:3 dice que los entendidos entenderán y resplandecerán. ¿Eso qué quiere decir? De que una persona que es entendida, su manifestación de luz va a crecer y se va a mostrar cada vez más esa gloria de Dios en la persona. Y lógicamente ya mencionamos que no estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de una manifestación a causa de saber llevar a cabo la palabra por práctica. Entonces uno va a comenzar a darse cuenta y uno dice, bueno, llevo 2 años siempre manifestando lo mismo. Entonces uno cuando comienza a darse cuenta de eso, que no comienza a manifestar luz y otras cosas, uno se pone a pensar, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces Dios le comienza a hablar a uno, mira, lo que pasa hasta que estás perdiendo el tiempo viendo televisión, viendo el TikTok o Facebook o Instagram, o saber cuánta cosa por ahí. Y entonces ya le comienza a revelar Dios cosas, uno comienza a entender, como lo que hablamos de recibir amonestación, y comienza uno a orar y a leer y a aplicar la palabra de Dios y a meditar. Y eso comienza a manifestarse las manifestaciones de luz o de gloria de diferentes maneras, como lo que corresponde a la cobertura, la liberación, el recibir la palabra, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces uno ya comienza a manifestar una luz, uno comienza a ser una luz ya visible, por así llamarlo, delante de los demás. Uno puede abrir los ojos, por así decirlo, a través de la palabra a una persona, como le dijeron a Pablo, de que tú abrirás los ojos de muchos. Entonces, claramente Dios lo abre, pero es por medio de la palabra que uno es un medio. Entonces uno viene y le habla a alguien, entonces la persona abre sus ojos. Entonces, claramente si uno viene y no le está predicando a la gente, uno habla y en lugar de tal vez abrir los ojos, genera un problema, un caos y todo ese tipo de cosas, uno no está haciendo luz, porque la idea de la luz es aclarar, hacer resplandecer algo, quitar las tinieblas que hay en ese lugar. Entonces, por eso es importante este hecho del entendimiento. Y hablando de esto, de mucho de lo que estamos hablando acá, hace referencia también el ayuno, que el ayuno pues a veces también es muy, muy poco entendible para algunos. Y una de las cosas que hace el ayuno, cuando alguien logra entender la aplicación del ayuno, y pues logra ver claramente Isaías 58, habla que la idea del ayuno es para poder ser liberado de cadenas de opresión. Y también el hecho de que uno al ser libre entra en una mayor comunión. Y esa mayor comunión también lleva una restauración. Y esa restauración también lleva una gloria de luz más amplia. Y eso lo habla claramente Isaías 58 cuando uno lee prácticamente todo el capítulo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, la idea principal de alguien entendido va a ser de que va a comenzar a buscar a Dios. Si alguien sabe mucho de la Biblia, ya sea porque desde que está niño lee la Biblia o porque entró en cursos de teología o el seminario o algún montón de cuestiones, puede tener ese montón de conocimiento, pero si eso no lo lleva a buscar a Dios, y cuando habla de buscar a Dios, no hablo de que uno ore 1 hora, media hora, uno hace como que lee la Biblia, uno prepara un mensaje o que lo inviten a predicar un montón de lados, no, eso no es buscar necesariamente a Dios. Estamos hablando de su vida de adoración en comunión, a través de la oración, a través de la palabra, a través de tener esa intensidad de búsqueda delante de Él. ¿Para qué? Vuelvo a repetir, para entender a Dios, no para tener un montón de conocimientos no aplicables o pensar que uno sabe mucho. Entonces, esa es la idea de alguien entendido. ¿Se va a manifestar en que es entendido? Porque él comienza a buscar más a Dios.
no porque él predica más, sino porque él busca más a Dios. Ok, entonces, esto es vuelvo a repetir, esto es con respecto a la palabra sakal. El enfoque de hoy era entendido. Una persona que es entendida va a buscar a Dios. Ok, ahora algo que había olvidado mencionar, y esto es importante también, el hecho de la búsqueda a Dios cuando alguien es entendido, basado en lo que habíamos hablado de la prudencia y la prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no está en Cristo, y cuando hablamos la vez pasada de que dice que un rey cuando va a la guerra contra otro rey, primero mide si él puede hacerle frente con 10,000 a alguien que va con 20,000. ¿A qué va relacionado a esto? Es de que una persona va a ser entendida en la búsqueda de Dios porque se va a dar cuenta, por ejemplo, si él es inconverso, que él no va a poder enfrentarse a Dios. Por lo tanto, lo único que queda es venir y hacer tratado de paz, es decir, acercarse con Dios y aceptar el Evangelio. Inclusive nosotros, cuando viene la venida de Cristo, si nosotros somos entendidos, sabemos de que Jesús viene y se aproxima. Y por lo tanto, en esta guerra uno tiene que estar apercibido porque si no se va a quedar, por uno no estar preparado. Entonces, el entendimiento de saber que Cristo viene, no es solo como a veces se menciona y usted está listo para que Cristo venga y todo levanta la mano y dice sí. Pero el punto es, saber que Cristo viene, ¿me está llevando a buscar más a Dios o me está dejando igual? Porque a veces uno puede escuchar mucho de escatología, escuchar mucho de que el tiempo final, del apocalipsis, y la pregunta es, ok, ya sabe todo eso. La pregunta es, ¿está buscando más a Dios o está igual? Porque uno puede conocer y hablar y relatar y a sentarse a enseñar el apocalipsis. Pero si ese conocimiento no me está llevando a buscarlo más porque sé que el tiempo es final, entonces hay un problema con mi sentido de conocimiento de los tiempos finales o lo que conocemos como escatología. Porque realmente el punto es de que ese conocimiento me ayude a buscar más a Dios. Por eso es alguien prudente, alguien que considera algo y sabe de que si uno no se pone a cuentas, Dios lo va a dejar en el arrebatamiento. Y por lo tanto, y de igual manera, si pues uno no está atento a la venida, uno se muere, pues no le queda otra cosa más a uno que no entrar en un sistema de reposo y de condenación. Entonces, por eso hablamos de que alguien entendido va a medir consecuencias y por lo tanto va a comenzar a buscar a Dios, que sabe que lo más preciado, lo más precioso, lo más excelso es buscar justa y bellamente a Cristo Jesús.